Una de las características primordiales de la sociedad contemporánea tiene que ver con el desarrollo de un sistema simbólico-cultural que permite a los seres humanos poseer un conocimiento nunca antes alcanzado en la historia de la humanidad. La palabra articulada, la memoria natural, las distintas memorias artificiales son algunos de los componentes que participan en todo este fenómeno y que permiten poner en primer lugar el valor de la palabra, el valor del sentido, el valor de la significación. Y para hablar, entre otras cosas, de la palabra, vamos a estar conversando con Antonio Gutiérrez. Él es psicoanalista, pero además es escritor. Y desde esas dos perspectivas, desde esas dos vertientes, nos va a poder dar su punto de vista respecto a cómo podemos establecer diferencias o similitudes entre la palabra que se escribe, la palabra que se narra con fines literarios, pero también aquella palabra que se emite y que se escucha y que permite también realizar el análisis, el psicoanálisis, la introspección de uno mismo y también el poder descubrir aquellos elementos que en el mundo simbólico podemos representar a través de nuestro lenguaje. Antonio Gutiérrez, primero escritor, por lo menos en la secuencia de este relato, y luego psicoanalista, para saber cuál es el valor, cuál es el peso que la palabra, las verbalizaciones, tienen en nuestro mundo. En realidad, ningún escritor sabe muy bien en qué momento comienza a escribir, ¿no? Yo en la adolescencia había escrito algunos poemas cuando vivía en Belville, en la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba. Después, bueno, en la década del 70 vine a Salta. Bueno, la conocí a Liliana a los años de estar aquí. Y bueno, comencé a escribir algunos poemas, ¿sí? Digamos, he comenzado a escribir, no por una intención de escribir poesía, digamos, porque yo me haya propuesto escribir literatura, sino más bien por una necesidad. Digamos, de pronto me he visto escribiendo poesía, me he visto escribiendo cuentos, digamos, como una manera de arreglármela un poco con la angustia, con el malestar, ¿sí? Y de pronto he descubierto que tenía un libro, bueno, me he presentado a algún concurso literario, he ganado, y bueno, ahí ha comenzado mi carrera literaria. Digamos, constantemente van apareciendo esas preocupaciones, no es difícil a lo mejor leer mis poemas y darse cuenta que algo de la llanura, algo de la pampa, algo, digamos, del ser de la llanura aparece en esa poesía. Sin embargo, no podría haber escrito esa poesía que desnuda los fantasmas de la pampa
fuera de Salta, digamos, porque es aquí donde yo encontré todas las motivaciones, todas las inspiraciones. Digamos, Salta es un lugar, digamos, propicio a la creación literaria, propicio a la poesía. Entonces, Salta me inspiró, pero me despertó fantasmas que tenían que ver con la infancia y la adolescencia. Esto le pasa a muchos escritores, yo diría a todos los escritores. Son dos elecciones, la elección de la psicología o más específicamente del psicoanálisis, porque yo me dedico más al psicoanálisis, y la elección literaria. Digo, en algún punto se deben articular, en algún punto se deben relacionar estas dos actividades, seguramente, ¿sí? Yo últimamente he podido escribir algunos poemas que se refieren exclusivamente a Salta, porque no había podido escribir un poema a Salta. Últimamente he escrito un poema a Salta. Curiosamente, después de la muerte de mi madre, ¿sí?, que aconteció hace 2 años, en enero, yo he podido escribir un poema a Salta, porque no me salía nada, ¿cierto? Sin embargo, releyendo mi poesía, veo que algo de Salta está también en mi poesía, pero no está como paisaje, no está como motivo, no está como temática, sino que está deducida de esa poesía. Algo del ser de Salta, de la realidad de Salta, aparece también en mi poesía, digamos, y yo no lo había descubierto. Recién ahora, releyendo la poesía, veo que hay mucho de la provincia, ¿no? La palabra dice aquello de lo cual nada queremos saber. Digamos, la palabra, cuando la palabra es la palabra de la poesía, la palabra de la novela, del cuento, la palabra en la literatura. Digamos que el escritor es aquel que dice esas cosas de lo cual la gente nada quiere saber. Digamos, por eso toda poesía, toda literatura, tarde o temprano, trata temas centrales de la condición humana, como son la muerte, el amor, el devenir, el paso de los años, la vejez, ¿no es cierto? Digamos, el tiempo. Temas fundamentales. Toda poesía, toda literatura, tarde o temprano, toca esos temas, digamos, porque son los temas angustiantes de la condición humana. Entonces, el escritor se hace cargo de decir esas cosas que no son fáciles a veces de decir para el resto de la gente, ¿no? Digamos, en ese sentido, el escritor es valiente, digamos, porque se aventura en un territorio que tiene que ver con estos temas angustiantes de la condición humana. En muchos casos, el escritor no sabe bien lo que está escribiendo, es más, no tendría por qué saberlo. Por eso las teorías generalmente son incompatibles con la creación literaria. Digamos, Freud decía que el escritor, el poeta, siempre se está adelantando, es una especie de vaticinador. Por eso de ahí la palabra vate, ¿no es cierto? Porque el escritor se adelanta. ¿Se adelanta a qué? Y se adelanta a las cosas que luego descubre la ciencia, que a los teóricos, a los científicos les lleva un largo camino de investigación. El escritor, el poeta, sin saber por qué, ¿cierto? Lo dice antes, pero a veces no sabe muy bien por qué lo dice. O lo sabe más o menos, pero no lo puede explicar.
Para crear una existencia solo hay que retirar los sobrantes, la materia que le rodea, llegar con el martillo hasta las galaxias y continuar sacando mundo, cavando sombra, hasta dar con la forma justa y definitiva, separada de todo lo que la trasciende. Obtenido ese modelo de piedra temblorosa, hay que volver a llenar el universo, colocar en sus órbitas los planetas, las estrellas en sus constelaciones, los ríos en su cauce, los peces en su espina, jardines alrededor de los brazos, huertas que broten en el afuera vacante. Por último, del centro de todo lo posible, retirar la pieza de mármol, ahuecar ese espacio para dar cabida a la nada, es decir, a un hombre repleto de vacío, con la mirada puesta en todo lo que le falta. Desde que nació Aguas del Norte en 2009, mejoramos los sistemas de agua y cloaca, recuperamos instalaciones, escuchamos todo lo que tenés para decirnos, atendemos tus necesidades, respondemos con soluciones, enseñamos a cuidar nuestros recursos. Y hoy, entre todos, seguimos trabajando para que el agua llegue a más salteños. Aguas del Norte, la compañía de todos. ¿Estás listo para navegar? 3 megas a solo 64,90. Pedí Express al 426-7600. Express, banda ancha, internet de Cable Express. Y teniendo en cuenta la palabra, es interesante reflexionar, aunque sea unos segundos, respecto a lo que se denominan las competencias comunicativas. Es decir, aquellas competencias que de alguna manera u otra vamos adquiriendo los seres humanos en la posibilidad de hablar, de decir cosas, de escribirlas, pero también en la habilidad de escuchar. Las palabras no tienen que ver solamente con quien las emite, también y seguramente tienen que ver con aquellos que pueden ser los posibles destinatarios. Algunas veces con palabras reflexionamos para nosotros mismos, pero también con palabras tratamos de incidir en otros. Digamos, hay cosas que no se pueden decir mediante los ensayos o mediante las teorías. Es la creación literaria la que se aproxima a decir algo del orden de lo imposible de decir. Recuerdo una anécdota, Umberto Eco, que es un semiólogo, ¿sí?, italiano, estaba por escribir un tratado de semiología sobre la Edad Media, y había reunido una enorme cantidad de material, de información, de archivos, para escribir ese tratado sobre la Edad Media. Y alguien, viendo la cantidad de datos que tenía sobre los monasterios, sobre la religión católica, etc., y dice, ¿y por qué no escribe una novela? Y él dijo, ¿y por qué no? Y escribió El nombre de la rosa. Ahora, hay cosas que se dicen en El nombre de la rosa que no podrían haber sido dichas en ningún tratado de semiología. Por eso la creación literaria
digamos, es el esfuerzo por hacerle decir a las palabras mucho más de lo que las palabras quieren decir. Bueno, es la condición de la metáfora, del lenguaje. Digamos, uno mediante una metáfora puede decir mucho más que en una lengua informativa. Por ejemplo, el piropeador, que es un experto sobre las condiciones del lenguaje, aunque él no lo sabe, ¿sí? Él sabe que en una lengua informativa, digamos, no tendría éxito. No podría decir aquello que lo impacta de la belleza de la mujer en una lengua meramente informativa. Entonces dice un piropo, es un verso, el piropeador es un poeta menor, ¿sí? Pero al decir un verso, digamos una ocurrencia, desprende un plus de significación, una mayor significación. Y ahí el lenguaje, en la dimensión de la metáfora, es decir, en esa posibilidad que tiene el ser humano de decir una cosa diciendo otra, ahí el lenguaje adquiere, digamos, toda su eficacia y todo su valor. Sí, la palabra en general también tiene una condición poética. La palabra, el lenguaje humano tiene condición poética en el sentido en que dice una cosa a veces diciendo otra. Digamos, hay desplazamientos, hay metáforas, hay figuras de la retórica y en el lenguaje. Si uno presta atención a las conversaciones diarias o a los textos de las películas, uno va a ver que todo eso está lleno a veces de poesía, ¿sí? Hay que saber captar esa poesía, hay que saber extraerla, pero a veces en las conversaciones diarias hay mucha poesía, incluso en el lenguaje de la ciencia. Por ejemplo, el lenguaje del psicoanálisis, los textos de psicoanálisis están llenos de poesía. A veces la poesía se acaba cuando algunos poetas se ponen a escribir poesía nomás. Bueno, yo diría que la gente sabe más de psicoanálisis de lo que suponemos. Digamos que el psicoanálisis está en la cultura. Ha habido efectos del psicoanálisis en la civilización. No es la misma la cultura antes de Freud que después de Freud. Digamos, pongo un ejemplo. Si alguien realiza un lapsus, comete un lapsus, la gente ya no dice, como sucedía antes de Freud, bueno, se equivocó, o son solo palabras, no quiso decir esto. La gente dice, ¿visto? Hay algo de un deseo inconsciente que se revela en lo que dice. Digamos, hay algo del deseo inconsciente que se vehiculiza en la palabra. Es decir, que el sujeto no solamente es un sujeto hablante, sino que fundamentalmente es un sujeto hablado. Es un sujeto hablado por la estructura del lenguaje. La palabra es fundamental para el psicoanálisis, digamos, porque el psicoanalista no cuenta con otra herramienta que no sea la palabra. Es con lo único que dispone para trabajar. Sin embargo, el psicoanálisis, la intervención del psicoanalista va más allá de las palabras, ¿sí? Hay un punto más allá de las palabras, pero que no podemos abordarlo si no es con las palabras del mismo paciente, ¿sí? En el escritor hay un goce con la palabra. El escritor goza con la articulación significante, goza con la combinación de las palabras.
¿sí? Encuentra un goce en el texto, en lo que dice, en lo que escribe. En este sentido, el escritor no estaría del lado del analista, sino del lado del paciente, porque es el paciente el que habla en análisis y goza, ¿no es cierto?, de alguna manera con su palabra. Digamos, son posiciones disímiles. Bueno, sin embargo, bueno, en algún punto puede ser que se articule, ¿no es cierto?, la escritura literaria con el psicoanálisis. Pero, digamos, al psicoanálisis nunca le ha interesado la literatura como estilo, como producción literaria, etcétera. No. Le ha interesado más bien la literatura porque la literatura le permite al psicoanálisis verificar lo que el analista descubre en la práctica diaria, en la práctica clínica en relación con los pacientes. Digamos, aquello que el analista ve en sus pacientes después puede verificarse en los textos literarios, ¿sí? Sí, yo a lo que me he dedicado no es una disciplina científica, sino que es al ensayo. Escribí un ensayo sobre sociología que se llama El más allá de la época, hace algunos años. Lo escribí en el año 96, digamos, en pleno periodo menemista. Habla de las condiciones de la modernidad. Luego escribí un libro que en realidad es un ensayo de psicoanálisis que se llama La precipitación de lo real, y últimamente escribí un libro que es un compendio, un resumen de la cátedra de psicolingüística que dicto en la Universidad Católica de Salta, que se llama Lingüística y Teoría del Significante del Psicoanálisis, ¿no? Digamos, es un intento de hacer fácil y explicativo lo que es todo el primer periodo de la enseñanza de Jacques Lacan, digamos, la articulación entre el psicoanálisis y la literatura, el estructuralismo en Jacques Lacan. Hay un fenómeno en nuestros días, digamos, que es la exclusión del sujeto humano de los ordenamientos simbólicos. Digamos, ya no se trata de la pobreza, digamos, la pobreza estaba incluida en lo simbólico. Este libro es más, la marginalidad es otra cuestión. ¿Sí? Y la exclusión, los excluidos no son únicamente los sujetos marginales, sino que las personas de todos los estamentos sociales también son, digamos, víctimas de este proceso, de este mecanismo de exclusión que se da en el mundo. Digamos, ¿qué quiere decir? Que hoy no es fácil encontrar un lugar, una inscripción en el otro de la cultura. Digamos, si hoy hay un otro que no escucha, digamos, esa condición de mensaje no es fácil. Entonces lo que aparece es un cortocircuito del lenguaje. Digamos, el malestar no sigue la vía del síntoma clásico, la vía del lenguaje, de la historia, de crear una historia, etc. Sigue la vía de la descarga directa. Entonces proliferan todo lo que son las nuevas formas de los síntomas, que se han dado en llamar a las patologías del acto. Las patologías del acto, por ejemplo, la violencia, el aumento de la violencia, la toxicomanía, las adicciones, el crecimiento de los suicidios, bueno, todo lo que vemos hoy en día, ¿no?
terminamos volviendo a la reflexión del principio, a esta caracterización de la vida contemporánea y el gran peso que tiene el mundo, el valor de lo simbólico, y cómo a partir de allí también podemos no solamente descubrir, entender, comprender, sino proyectar algunas cuestiones vinculadas con ese malestar que se produce en distintos ámbitos de la vida actual. Y cómo en esa tercera competencia comunicativa, el de saber escuchar, podemos notar cuán presente o cuán ausente está. Y la necesidad, seguramente, de volver a escuchar al otro, de volver a escucharnos, de reaprender esa competencia para que podamos completar esa realidad humana y posibilidad humana de comunicarnos entre unos y otros. Comunicación significa participar de algo en más o menos algún equilibrio de un 50 y 50% cada uno. Si se habla, tiene que haber alguien que escuche, y para poder escuchar tiene que haber alguien diciendo algo. Esperemos que sirva la reflexión. Muchas gracias y hasta un próximo programa.